Hablabas también de tu padre que estuvo ausente a lo largo de tu crianza. ¿Con quién te criaste? Yo me crié mayormente con mis abuelos, es decir, yo soy el niño mimado de los abuelos. Eh, Mi papá desde muy temprano pues ya no estaba conmigo, estaba en prisión. Dentro de las tantas veces que estuve en prisión, yo creo que yo tenía 2 años cuando mi papá ya estaba en prisión. Muchos de mis recuerdos de infancia, de esos en los que paralelos a ellos uno no se acuerda nada más en esa época, pero esos recuerdos que quedaron así fotografiados en la mente, la mayoría de ellos son impresiones. Es decir, mis recuerdos de infancia muchos son de momentos impactantes dentro de las prisiones. Después de esto, de la experiencia del servicio militar, ¿cómo fue tu vida? ¿Cómo era tu cotidianidad? ¿Y tu vida en la isla antes del primer intento de escape? Rápidamente, al salir del servicio militar, donde ya tocaba guitarra, como te comentaba, pues ya decidí estudiar guitarra de manera muy seria. Comencé, mi primera carrera fue ingeniería eléctrica. Estando en la ingeniería eléctrica, pues las cosas no se dieron, no me acabó, pues la carrera no me acabó como de gustar. Pasaron otras cosas en mi vida, dejé la carrera, pasaron otras cosas en mi vida, dejé la carrera y rápidamente comencé a estudiar pues mi verdadera carrera, gracias a Dios la que tengo hoy, pues que fue música. Y a partir de ese momento todo se centró en el ideal de la música. Ahí comencé a trabajar todo el tiempo a nivel musical. Pasé a ser parte de una asociación que en Cuba reunía a lo que se suponía fuera la vanguardia artística del país, pero joven. Es decir, chicos que tuvieran menos de 35 años, es decir, ya este año me hubieran sacado. Y, y con ellos pues hicimos muchas cosas. Mi vida fue completamente artística después. Después de salir del servicio militar, comencé con mis primeras agrupaciones, comencé con mi carrera ya en serio de guitarra. No había terminado la carrera y ya estaba trabajando pues en una escuela de arte muy importante dictando clases de música. Me llevó precisamente mi maestra de guitarra a trabajar allá y, y como miembro pues de esa asociación me la mantenía pues en giras, me la mantenía tocando. Nos manteníamos en conciertos, nos manteníamos en tertulias, pues, en encuentros de poesía, en conciertos, recitales de poesía y música, o en conciertos míos, en exposiciones, aperturas de exposiciones. En fin, fue una vida musical, muy musical. Sobre estabilidad de casa, creo que dormía más en un bus que en mi casa. Te quería preguntar, antes de tu primer intento de escape, ¿tú qué pensabas como de la gente que se iba de Cuba, que estaba en el país? Yo me considero que en una época determinada yo estaba completamente en desacuerdo con abandonar Cuba. De hecho, estaba completamente en desacuerdo con que las personas abandonaran Cuba. Cuando yo hablaba con personas muy cercanas y hablábamos pues sobre las expectativas, sobre lo que debería pasar, sobre las cosas, a pesar de que ninguno teníamos una idea de una revolución o algo así, al menos no de armas, sí teníamos idea de una revolución de ideas, de una revolución de pues la necesidad de pensar libremente. Era esa necesidad de pensar libremente, de expresarse libremente y sobre todo de solucionar cosas que se basaban en decisiones políticamente incorrectas a nuestro entender. Eso era una imposibilidad muy grande, pero que yo no podía concebir la idea de que eso se solucionara yéndose de Cuba. Entonces sí, yo era un gran detractor de la idea de irse de Cuba como tal. Yo pensaba que había que quedarse y luchar de alguna manera pues para cambiar la realidad del cubano. ¿Y cómo se presentó la oportunidad de irse de Cuba? Cuando en el año 91 mi papá cae preso ya por última vez y lo acusan con leyes que tenían que ver con atentar contra los poderes del Estado. La condena fue muy grande, fue como de 59 años y pues era una cadena perpetua prácticamente. Dentro de esa condena pues habían realizado unos procesos muy injustos para poderlo judicializar pues de esa manera. Cuando no vimos solución posible, cuando apelamos a todos los lugares, aún diciéndonos tantos abogados que lo hiciéramos porque pues de alguna manera
teníamos la justificación de hacerlo porque el proceso había sido muy mal hecho para afectar a mi papá, pues optamos por la otra solución. Y la solución fue simple, pues hacer que mi papá se escapara de la prisión y tratar de irnos para Estados Unidos. Y como mi papá había sido, pues, en este caso, judicializado por atentar contra los poderes del Estado, lo cual era, en ese caso, un hecho político,